Muchísimas gracias a toda la gente de Motivap. La charla que vamos a hablar hoy, el tema que vamos a tocar hoy, no necesariamente tienen que haber visto el webinar pasado, que no fue público, sino fue solamente para la gente de la empresa, pero obviamente ayuda. Y la idea principal sobre la que vamos a partir es una idea aterradora, que es la idea de la incertidumbre. Afortunadamente, cuando yo hablo de incertidumbre, por ejemplo, cuando yo hablaba de incertidumbre hace 3 o 4 años, bueno, el venezolano podía relacionarse con ese concepto desde el punto de vista económico, la incertidumbre política, la incertidumbre desde el punto de vista social. Pero hoy en día, después de una pandemia y después de que estamos a las puertas o no de un conflicto bélico internacional de proporciones como no se habían visto desde 1945, la palabra incertidumbre resuena en el mundo entero. La incapacidad de saber qué es lo que va a pasar. Aumentada, por supuesto, por todo lo que nos están bombardeando en redes sociales constantemente, que no ayuda, no ayudó durante la pandemia, porque hubo una pandemia y hubo una infodemia, es decir, una epidemia de información, y en este momento tampoco nos ayuda mucho lo que aparece en la prensa, lo que aparece en distintos medios. Sin embargo, esto de la incertidumbre no es algo nuevo. Hay gente que se ha enfrentado a esto de toda la vida. Renato Descartes, uno de los filósofos que quizás el vulgo, la gente que no ha leído filosofía conoce por una frase que es pienso, luego existo, sabía que había un rollo con la incertidumbre. La frase pienso, luego existo, es decir, pienso, por lo tanto, si hay alguien que piensa, debo existir, porque si no, ¿quién está pensando? Es un planteamiento que él hace para decirse, ajá, como no puedo saber las cosas porque mi mirada me puede engañar, uno tiene a veces problemas de la vista, uno sueña y cree que está viendo algo y se despierta y ve que no está allí, ¿de qué puedo partir? Y él partió de esa certidumbre. Bueno, debo existir, porque hasta eso lo tengo que poner en duda, porque si estoy pensando en mi existencia, alguien está pensando. Pero él se dio cuenta de que de ese punto de partida en adelante era más complicada la cosa. Y él se planteó una moral provisional. Una moral provisional es, bueno, yo no sé cuál es la verdad, pero en función de algunos valores, yo pues me voy a montar un sistema de reglas de lo que creo que es bueno y es malo, mientras averiguo qué es lo que es bueno y es malo con la misma certidumbre con la que sé que existo. Dejemos eso en un lugarcito porque lo vamos a retomar. Y vamos a un concepto mucho más sencillo. Cada uno de ustedes es protagonista de su cuento. Cada uno de ustedes es protagonista de su historia. Mira el mundo a través de historias. Entiende el mundo a través de historias. Y en oratoria nosotros constantemente le estamos diciendo a la gente, eche un cuento, ilústrelo con un cuento. Ustedes recuerdan a ese profesor que todo lo traducía a un cuento, que todo lo aterrizaba en un cuento. De historia universal o de historia de Venezuela, ¿qué recuerda uno? Cuentos en particular. El cuento de que si Bolívar liberó o no liberó, porque es un mito, 5 pájaros de una jaula, o el cuento de que estando José Félix Rivas con Bolívar Antonio José de Sucre en Perú, no querían bailar con Sucre, con Rivas porque era muy moreno y las limeñas eran muy racistas y Bolívar rompió su cuaderno donde tenía anotados con quiénes iba a bailar, porque en aquella época se anotaba un baile para cada mujer de acuerdo a que te lo fueran pidiendo y bailó con él toda la noche. Eso es lo que uno se acuerda. Uno no se acuerda de fechas, de nombres, a menos que las puedas colocar dentro de una película. Lo que sabemos de la Segunda Guerra Mundial lo sabemos por Buscando al Soldado Ryan, las películas de Steven Spielberg sobre el Holocausto, es la lista de Schindler. Es decir, nosotros construimos todo a partir de un cuento. Y sin embargo, hay un problema con eso, que es que a veces el cuento que nos hemos inventado para nosotros nos hace daño. Y esto es un punto de partida importante hoy. No quiero que piensen en todo momento que usted se está haciendo daño, no. Quiero que piense en el cuento que usted se está echando sobre sí mismo. Y vamos a ver esto de la incertidumbre, porque la incertidumbre la responde uno con un cuento, con un mito, con una historia. O la pone uno dentro de su vida con un cuento, con un mito, con una historia. ¿Qué elementos nos dan incertidumbre? No solamente lo que está pasando a nivel bélico, lo que esté pudiendo pasar a nivel de una pandemia, también tenemos incertidumbre de qué va a pasar con el planeta, tenemos incertidumbre incluso qué va a pasar con mi trabajo. Cada vez más yo trabajo con empresas donde la gente está angustiada porque partes de su trabajo están siendo sustituidas ¿por qué? Por aplicaciones, por bots,
Y esto hace que la gente empiece a darse cuenta de que viene un proceso en el cual, de nuevo, yo no sé cuál va a ser mi rol, yo no sé qué es lo que voy a hacer. Entonces, ¿de qué se agarra uno cuando tiene incertidumbre? Bueno, precisamente se agarra de su historia, se agarra de su cuento. Hay en el cuento que somos protagonistas varias posibilidades. Y las posibilidades dramáticas de las que les quiero hablar, o las posibilidades narrativas de las que les quiero hablar, se las voy a decir para que usted piense, bueno, y sin juicio, puede colocarlo en el chat, como puede no necesariamente colocarlo en el chat, puede ponerlo donde usted, anotarlo allí, tenerlo en cuenta como una herramienta para usted reflexionar sobre la vida, que es ¿qué tipo de historia entonces es la que yo me cuento? Vamos a ver algunos de los tipos de historias. El drama. ¿Qué es un drama? Y lo tengo anotado para que no haya duda, ¿no? El drama es una tensión entre fuerzas, generalmente con personajes reales, con una historia real, y en el cual se levanta uno sobre el otro por su carácter. Y es una de las formas de echar un cuento más comunes, ¿verdad? Hay dos fuerzas donde generalmente hay uno bueno, uno malo, eh, o hay un papá y un hijo, entonces hay dos generaciones que tienen que lidiar la una con la otra y al final triunfa lo bueno de ambos en ese caso, pero tiene que ser real. Y esto es importante porque cuando les hable del melodrama, y el melodrama es lo que nosotros conocemos como la novela, cuando uno le dice a el que llega, al hombre que llega diciendo estoy cansado, qué horrible, amor, eso fue me tuvieron el trabajo hasta las 10 y tal, y tu mujer te dice, deja la novela que me llamó Yayita a las 8 y me dijo que tú estabas allá jugando dominó. Esa es la novela a la que nos referimos. Esa es la novela a la que nos referimos. Cuando decimos melodrama. Pero quedémonos en el drama. El drama tiene entonces dos fuerzas. A veces una de las fuerzas puede ser un abstracto, puede ser la sociedad, una persona que lucha contra la sociedad. O estos dos personajes que yo les dije que tienen diferencias generacionales, en realidad ellos dos son los protagonistas y están luchando contra sus prejuicios. Y cada uno de nosotros puede concebir su vida como un drama, donde estamos constantemente en la lucha por probarnos en un mundo real, con unos personajes reales, por demostrar, por superar alguna dificultad. El gran problema es que como los personajes son reales, como la historia es real, a nosotros no nos gusta hacer un drama de nuestra vida, un drama como se lo estoy describiendo. ¿Por qué? Bueno, porque implica hablar de la realidad y la razón por la cual muchas veces nosotros apelamos a tener una narrativa es para acomodar una realidad que no cabe en la realidad, para escapar de una realidad, para reducir la realidad a algo que yo pueda entender. Cuando uno llega de un trabajo y tiene numerosas dificultades, una de las soluciones es, bueno, yo soy yo que fui incapaz, o es este tipo que no entiende que yo tengo una propuesta valiosa, o es que yo no estoy hecho para este sistema. Pero uno trata de reducirlo a una frase en la cual generalmente hay un protagonista, que eres tú, y una frase donde hay un antagonista, que es o el sistema que no te entiende, o el jefe, o en muchos casos uno mismo y su incapacidad de decir yo no pertenezco aquí o yo no quiero hacer lo que hace falta para estar aquí, por dar un ejemplo. Luego está la fantasía, lo imposible, el milagro, el secreto, por ejemplo, juega dentro de la fantasía. La narrativa de si yo le pido al universo las cosas, el universo me las va a dar, porque hay una cosa que se llama el secreto, donde yo puedo materializar. Eso no, eso siempre depende de un elemento irreal, de un elemento mágico. Una de las razones por las cuales a mí la película eh, Milagro, la película Encanto, no me gustaba, es porque en América Latina siempre todo termina en un milagro. Siempre todo termina en un superpoder, una capacidad especial. Y además, esta familia, la familia Mirabal, era básicamente los Avengers. Es decir, si ellos no existían, toda esa gente se fregaba. Y la respuesta que le daban a cómo es posible sobrevivir a los conflictos bélicos internos de América Latina, con los cuales comienza un poco de una manera muy sombreada la película, es un milagro. Y a mí no me gusta esa respuesta. El final logra resolver un poquitico eso con que es el esfuerzo común el que es el verdadero milagro. Y eso se lo agradezco a la película, pero durante toda la película, mire, yo boté piedra. Yo cada vez que veía la papiada que resolvía todo, y pero esa gente sí es inútil. Si se le salen los burros del establo, métalos al establo. ¿Por qué tiene que ir esta mujer si usted hizo la iglesia en el lugar donde no es, bueno, o sea, reconstrúyala, pero no puede pedirle a esta mujer que la levante. O sea, si esa mujer no existe, ese pueblo se va abajo. Pero bueno, la fantasía siempre tiene eso. Hay una fuerza mágica
una fuerza que supera lo real que está allí. Y usted puede estarme diciendo en este momento, bueno, Briseño, pero yo no, la narrativa con la que yo cuento mi vida no es una fantasía. Sí, pero pregúntese cuántas veces ha colocado dentro de la lógica de los acontecimientos de su vida la mala suerte. Lo que pasa es que yo tengo mala suerte. Lo que pasa es que no sé quiéncito tiene demasiada buena suerte. Yo creo que eso se va a dar porque mi mamita me lo va a entregar. Mi mamita ya en el cielo está bregando por eso. A la gente buena le va bien, lo cual decimos, y en el fondo eso también tiene un toque de milagro, de encanto, de magia, porque no necesariamente es cierto en el mundo palpable. Nosotros apostamos a lo mágico muchísimo en nuestras vidas y por eso quiero hacer esa pausa en fantasía. Hay algo que es imposible y sin embargo es cierto y nosotros le apostamos energía a eso. Luego está la tragedia. La tragedia, pregúntense ustedes, si usted se ve a sí mismo como un hombre o una mujer con, contra un destino, o conoce personas que describen su vida como, bueno, es que al final a mí siempre me va a ir mal. Es que siempre alguien me va a joder. Es que siempre algo va a terminar arruinándolo todo. O esas personas, incluso, y aquí estamos en la forma más cercana de la tragedia que hay, de la tragedia como la veían los griegos, esa persona que pareciera destinada a un lugar porque hay una falla dentro de él o de ella que hace que inevitablemente cometa los errores, esa falla casi siempre es la soberbia, cometa los errores que llevan a que siempre fracase. Y esa forma de contar nuestra vida en tragedia tiene algo de heroico. El mismo Bolívar es una tragedia. ¿Por qué? Bueno, porque tiene una cantidad de cualidades maravillosas, pero el destino lo lleva a morir pobre y, entre comillas, fracasado porque creía demasiado en los hombres. Porque a veces la falla puede ser una virtud. Y si no nos decimos nosotros el cuento, ahora piensen en esta. ¿Cuántas veces ha sido nuestro padre, nuestra madre, nuestro amante, nuestra amada, los que utilizan esa frase con nosotros? Lo que pasa es que tú eres demasiado buena gente. Y siempre alguien al final te va a fregar. Y entonces todo nuestro acondicionamiento va alrededor de fracasar. Nos condicionamos para fracasar porque es el cuento que conocemos. Eso ocurre. Y usted no tiene que poner en el chat si le ocurre. Eso ocurre. Ahora, vienen dos géneros con los que quiero detenerme, porque aquí es donde viene la parte, como quien dice, el lomito de lo que quiero hablar. La comedia. La comedia es un absurdo que tiene sentido. Mi chiste favorito es un chiste oscuro, es un chiste de humor negro. Y es un chiste donde un ciego toma un rayo de queso en la cocina y lo empieza a palpar. Y lo empieza a palpar y dice, ya va, pero ¿quién escribió esto? Es un chiste absurdo, pero a la vez tiene sentido, porque si él está acostumbrado a leer braille, un rayo de cocina debe ser una cantidad de garabatos. Es absurdo y tiene sentido y nos hace, como quizás estábamos conversando antes de empezar a hablar, nos hace sopesar lo oscuro con lo ligero, con la risa. Y ese sí puede ser uno de los sentidos de la risa, pero ese no es el que voy a hablar hoy, el de riamos para no llorar. No, es que quisiera ir un poquitico más allá. Entonces la comedia generalmente gana la bondad e ilustra lo absurdo de valores sociales, de la pompa que se dan ciertos personajes. La comedia generalmente se burla del millonario o del que se cree mucho o del que le hace daño al otro, del bully. Y con eso nosotros nos sentimos aliviados. Pero la comedia, además de todo esto y de ser simplemente divertida, tiene un ingrediente de hacernos ver un ángulo de la vida que generalmente no vemos. Y esas son quizás las mejores comedias. Y luego viene, hemos llegado, estamos aquí con el melodrama. El melodrama es sumamente particular porque el melodrama plantea la posibilidad de un drama, pero con personajes o figuras irreales. Quisiera hacer una pausa porque no veo... Ah, ok.
Le iba a decir que no veía si se estaba grabando y me preocupé por la gente que no ha venido. El melodrama implica también, bueno, esa tensión de los buenos, de los malos, etcétera, y tiene algo de irreal. Los personajes son estereotípicos y eso es una novela, una culebra. En el culebrón hay personajes que tú dices, bueno, ese personaje no es real, es una caricatura un personaje. Betty la Fea es una caricatura un personaje. Cuando una novela se va volviendo demasiado real el personaje, deja de ser novela y se vuelve un drama. Un melodrama, y la palabra melo aquí viene de melifluo, viene también de miel, de empalagoso, tiene esa característica. Y en el melodrama hay un elemento esencial que muy probablemente todos ustedes tienen en su historia. Quiero que lo piensen un momento. El melodrama implica que hay una virtud lapidada. Alguien bueno que está siendo perseguido, acosado, no comprendido, que es, por supuesto, la muchacha buena o el muchacho bueno de la novela, que sufre, porque de qué se trata una novela, de un vía crucis, sufrimiento, 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 y al final, ¡pum!, se casa con el señorito, se casa con la señorita, se casa con el hombre que siempre quiso, se casa con la que siempre quiso, y viven felices para siempre. O sea, al final triunfa. Esa es la Biblia. La Biblia, el personaje de Cristo, es un personaje para muchos analistas melodramático. Es la virtud lapidada. Un Vía Crucis es una telenovela. El hombre no lo entienden, lo persiguen, tal, da muestras de que es bueno, pero igual lo traiciona a su mejor amigo y tal. Muere. Cuando creemos que está en el peor momento, ¡pum!, triunfa. Triunfa y está allí en el cielo, sentado a la derecha de Dios Padre, que es, en esencia, lo que se plantea cuando se plantea en el final de una novela de que el personaje logra su meta. Estoy hablando desde el punto de vista narrativo, no estoy haciendo una crítica religiosa. Es decir, quiero que entiendan que por qué funciona la forma en que conocemos la vida de Cristo. Funciona porque nos ofrece uno de los estilos narrativos más antiguos que hay, que es la novela, que es el melodrama, que es la idea de que hay una virtud que puede triunfar. Y por eso nos quedamos muchas veces con las partes del discurso cristiano que se nos parecen una novela, y cuando viene esa parte del discurso cristiano que es cuestionador, que nos plantea una visión más compleja de la vida, no, yo quiero es la parte donde la Virgen María está llorando frente a la cruz, o yo quiero la parte donde él está multiplicando el pan y los peces porque es una muestra de su bondad. Yo no quiero entender el por qué él llora en el momento que está previo a su muerte. Si es Dios, bueno, precisamente porque también es hombre. No, eso ya es más complicado para mí. Eso tiene unos visos de drama, de realidad. Y nosotros nos quedamos a veces con la parte más infantil del discurso cristiano. No voy a entrar más en religión porque primero es complejo, pero sí quiero que entiendan por qué ese discurso nos gusta, por qué cuando vemos la vida de un artista, nos encanta que nos digan, de un artista, de un deportista, él era pobre. Él era pobre y le dijeron que él no podía jugar. Ella era pobre y le dijeron que ella no podía cantar. Y nos lo hacen con American Idol todo el tiempo. Y con The X Factor y con todos los concursos de canto y de artistas, ¿verdad? Siempre nos presentan una biografía donde nadie les paraba. Le hicieron pasar tal, de pequeño se reían de él porque cantaba, de pequeña se reían de ella porque era gordita y tal, y hoy está aquí y cuando canta triunfa. Nos encanta esa historia. Esa es una de las matrices del melodrama, en la que, si ustedes no me lo quieren reconocer, muchos de nosotros metemos nuestra vida. Mi vida es un melodrama. Mi vida es esta novela donde yo estoy luchando contra una serie de circunstancias y el entorno va en contra mío, pero al final voy a triunfar. Y claro que nos gusta, primero porque nos da esperanza, pero segundo porque nos permite reducir nuestra vida a un plano bidimensional. Ninguno de los que estamos aquí somos completamente buenos. Ninguno de los que estamos aquí somos completamente malos. No somos un personaje de novela. La vida no es una novela, para comenzar, y mucho menos somos personajes de novela. Que actuamos y tenemos gente que actúa como personajes de novela en nuestras vidas, es cierto, porque como cada quien se cuenta su vida como una novela, terminamos actuando en nuestra vida como una novela y terminamos reduciéndola a una novela. Pero no somos personajes de una novela. Nuestra vida es mucho más parecida a un drama, y un drama que solamente se va a resolver a través de la comedia.
y ya voy a llegar a ese factor. Pero les había dicho que colocáramos ese melodrama allí. Bueno, ahí está. ¿Cómo pretenden que nosotros resolvamos siempre nuestra vida? O sea, piensen por un momento en todos los motivadores que les pueden ir apareciendo, no todos, hay, por supuesto hay buenos y malos, pero hay una cantidad de motivadores que salen en TikTok, que salen en Instagram y que salen a decirles. Salen a decirles, estas son las 5 cosas que tienes que hacer para ser exitoso. Estas son las 5 características de la gente tóxica. Y la expresión de gente tóxica me parece fascinante porque, de nuevo, la mala de novela es la propia gente tóxica. O la amiga negativa o el amigo negativo en novela es el propio personaje tóxico. Y funciona cuando nos creemos que nuestra vida es una novela, pensar que es que el problema es que yo tengo gente tóxica a mi alrededor. Fíjense que nadie le pregunta a usted en Instagram cómo saber si tú eres un amigo tóxico, sino cómo saber si tu amigo es tóxico, porque tú no. Tú estás en esta novela donde eres el protagonista y estás esperando descifrar cuáles son los obstáculos, y uno de los obstáculos que te impide llegar y casarte con el señorito, con la señorita, triunfar al final de la novela, ¿cuál es? El hecho de que hay gente tóxica y no has descubierto que el que tienes al lado es tóxico. Entonces, te dan estos tips y la vida no se resuelve en tips. La vida no se resuelve en principios porque hay principios distintos para todos. Hoy, precisamente, estaba leyendo un informe sobre los famosos libros para ser un mejor gerente. Y un tipo, como es el economista Sylvan, que hablaba de que la mayoría, está en Freakonomics, en el podcast de Freakonomics, la mayoría de los jefes malos pueden ser malos por miles de razones. No existe una fórmula para el jefe perfecto. Y la mayoría de estos libros de gerencia que pretenden que hay esa fórmula se equivocan porque no hay fórmulas. Lo que sí hay es la posibilidad de ver el mundo desde un punto de vista distinto. Lo que sí hay es la posibilidad que te da el humor de ir más allá de el reírte del mundo, que no es lo único que quiero plantear, sino el descubrir que le damos demasiada importancia a muchas cosas del mundo. Uno de los cuentos que el padre Anthony de Melo, un jesuita que vivió en la India y como indio y a la vez jesuita mezcló todo lo que podían ser fábulas y relatos para tratar de descubrir la sabiduría. Uno de los cuentos que él decía que aparecía en casi todas las historias del mundo entero es el famoso cuento de esto pasará, de que el talismán más poderoso que le podían regalar a un rey era un talismán que cuando estuviera pasando lo peor, él podía abrirlo por un lado y le iba a dar la respuesta. Y cuando estuviera viviendo lo mejor de su vida, era importante que lo abriera por el otro lado y le iba a dar una respuesta. Y en realidad decía lo mismo por ambos lados. Esto pasará. Yo sé que eso es un consuelo absurdo, porque cuando uno está viviendo una tragedia, la está viviendo en el presente. Pero a veces le damos tanta importancia, no solamente al presente, sino a lo que pasó, que no lo dejamos pasar. Inclusive no lo vivimos completo, porque ya lo estamos convirtiendo en algo que queremos colocar como parte de la narrativa de, esto justifica que yo estoy en una tragedia. Yo siempre voy a estar fregado. O yo siempre voy a estar en un melodrama. A mí siempre me van a estar colocando obstáculos, pero al final triunfaré. No sé cómo, pero al final triunfaré. No. La ventaja que da el humor como sin sentido, que tiene un sentido, es recordarte que lo más importante va a estar en esos, recuerden que les había hablado de esa moral provisional, en esos principios que sobreviven a toda la historia. En esos principios que están dentro de ti, con los cuales tú no eres capaz de sacrificar el resto. Y esos principios tienen que ver con tus relaciones personales. Las mejores comedias terminan en desastres inclusive, pero que los personajes están juntos. Don Quijote y Sancho Panza, molleja del libro que está por allá, que yo adapté para el teatro leyéndome las 500 y pico de páginas 32 veces para poder llevarlo al teatro. Al final me di cuenta que no se trataba de la historia solamente de un hombre que se come muchos cuentos y sale y vive en el mundo de la fantasía, porque Don Quijote vivía en un cuento heroico, donde él era un caballero andante que iba a resolver todo. ¿Y Sancho Panza quién era? Sancho Panza era el hombre que vivía en la realidad y él vivía en un melodrama, donde él era el personaje condenado a que le pasaran cosas malas, pero, bueno, porque este señor es un rico que está loco y él le tocó en la vida perseguir, ir al lado de él y tratar de que no se mate. Pero al final la cosa les van a ir bien. Y dice, bueno, pues yo sé que al final sacaremos algo bueno de todo esto. Y en ambos casos,
hay una crítica de Cervantes a no metas tu vida en un frasco de narrativa, porque no es tan sencillo. Sin embargo, ¿qué queda de todo esto? Queda los momentos de risa de Don Quijote, que es una gran novela humorística, y queda la amistad, queda el intercambio personal, el, el buen cuento cómico, la buena película cómica. Es una película que no es solamente de una persona, sino es de dos personas que viven cosas absurdas, pero que al final tienen sentido. ¿Y cuál es ese sentido? Lo que tienes a tu alrededor, lo que es verdaderamente sólido, las relaciones verdaderamente sólidas que tienes a tu alrededor. Esa es la gente que queda. El año pasado, cercano a estas fechas, yo viví una tragedia que cambió en muchos aspectos mi mundo, o que en mi cabeza yo sentía que iba a cambiarlo todo, iba a voltearlo todo. Y lo más increíble que descubrí de todo eso era que gente que yo no creía que era tan cercana, porque en mi novela no las tenía entre el elenco principal, terminaron siendo una parte esencial del proceso que yo tenía que vivir. Descubrí la fortaleza de aquellos que ya yo sabía que estaban cerca de mí. Y esta, eh, este valor de las relaciones es al que los invito, más allá de los tips que nos están haciendo las redes sociales, porque las redes sociales siempre nos hablan como tienes que ser emprendedor, tienes que ser el protagonista de tu propia vida. Y eso pues es cierto, todo el mundo es el protagonista de su propia vida. ¿Qué vas a hacer? El actor secundario de tu propia vida. Pero eh, eso no se resuelve con tips, se resuelve con hábitos, se resuelve con la disposición a hacer las cosas. Y claro que cuando ustedes me estarán contestando, pero Briseño, ¿tú sabes cuántas veces yo he tenido la disposición de lograr lo que quiero lograr y me encuentro con obstáculos? Sí, por supuesto. Pero tú te acuestas a dormir sabiendo que actuaste. Hay elementos de la realidad, la incertidumbre, que no vas a controlar. Yo sé que esta es la píldora más gruesa de tragar. Yo hay días que no la quiero tragar. Yo hay días que no quiero creer cómo es posible que estos elementos que son tan importantes para mí estén fuera de mis manos. Yo quiero que todo esté al alcance y que si no lo he arreglado no es porque soy incapaz, sino porque todavía no tengo el conocimiento, no he leído el libro, no he visto el tip en Instagram, es que debe haber un amigo tóxico, porque yo debo tener el poder. No, hay cosas que simple y llanamente yo no puedo cambiar. Sin embargo, lo único de lo que soy dueño es de la actitud con que lo abordo. El reírme, inclusive de mi soberbia, cuando quiero cambiar cosas que no puedo cambiar, me ayuda, porque me ayuda a ver ese ángulo de mí que se está desgastando, se está dando contra una piedra, como el actor cómico que se choca contra una pared y no se da cuenta de que eso está pasando. Y cree que ahí hay una puerta y que ahí hay un umbral, como lo creería el Quijote. Y esa es una de las lecciones maravillosas del humor. Empezar a reírnos de los cuentos que nos contamos. Empezar a reírnos en primera persona del plural. Recordar que es la gente con la que estás lo que es mucho más real que el cuento que tú te estás contando. Pero si tú haces que el cuento que tú te estés contando sea más real que los que están a tu alrededor, los que están a tu alrededor solamente van a contar en tu vida como qué, como personajes, como parte de una historia, pero no como personas que te pueden aportar, que te pueden escuchar y sobre todo que se pueden reír junto a ti, tanto de ti como de él, de ella y de el absurdo de que nosotros, que tenemos un rango de vida de 75 años, estamos en un planeta y un universo que puede tener hasta 3.000 millones, 10.000 millones de años y andamos preocupados porque ese día no tenemos la camisa exacta que había que llevar a un evento. Ese día no había en el menú del restaurante al que yo quería ir a comer pollo porque me encanta ese pollo, ese día no había el pollo que a mí me gusta. Esas son las cosas a las que le estamos dando peso mientras ocurre lo que ocurre. Hoy, en Ucrania, el imitador de Zelensky, porque en Ucrania hay un tipo que imita a Zelensky, que por cierto es idéntico, pudo finalmente salir de Ucrania. ¿Y saben quién lo ayudó a salir de Ucrania? El imitador de Putin y el imitador de Kim Jong-un, el dictador de Corea del Norte. Si ustedes no ven la poesía y el humor que hay en que estos tres hombres que son amigos hayan protagonizado la escena donde este hombre, el imitador de Zelensky, haya logrado salir de Ucrania con la ayuda, es decir, Zelensky sale de Ucrania con la ayuda de Putin y Kim Jong-un.
no sé cómo más expresarles, ese ángulo que está allí, listo para ser descubierto con la actitud correcta y que en vez de estar buscando en redes ese espejo de una persona que no existe, porque les advierto, todo el mundo que está en redes no existe. Existe la persona que se tomó esa foto, existe la persona que grabó ese video, pero ese video no es esa persona, esas fotos no son esa persona, esos consejos que te dan son el destilar de vidas o de libros que se han leído, pero no son la vida. Y en ese sentido, yo termino muriéndome de la risa. Quiero escuchar sus preguntas en este momento, a ver en qué puedo responderles en el tiempo que nos queda. Tenemos 44 minutos recorridos, pero en estas preguntas yo creo que en las preguntas surge una dinámica mucho más positiva. Voy a chequear que se esté grabando el vertical. Perfecto. A ver, tengo aquí varios José, Raúl, Cristóbal, están ahí echándose cuentos. ¿Quién quiere hacer alguna pregunta o quién siente que estoy loco de perinola y nada de lo que he dicho lo puede ayudar con lo que está viviendo en este momento? Pueden tipear, no se hagan los locos. Tengo entendido que tenemos 187 personas. Tú me vas a decir que de 187 personas que me están escuchando en este momento, nadie tiene una pregunta. Si eso fuera cierto, mi charla fue un fracaso. Y les voy a explicar por qué. Porque toqué temas muy complejos. Yo tenía un profesor de filosofía que daba Kant. Y el primer día que dio Kant, nos preguntó al terminar, ¿entendieron la clase? Y todos, por supuesto, estudiantes de filosofía, no vamos a decir que no entendemos. Sí, sí, profesor. Entonces lo expliqué mal, porque nadie entiende Kant en la primera clase. A ver, en ocasiones nos hacemos una mente de cosas que jamás pasan. Ya, Fred, yo creo que no solamente en ocasiones, en la mayoría de las ocasiones, tanto por estar demasiado en el futuro que lo que va a ocurrir, las hipótesis de lo que va a pasar, o en el pasado de lo que supuestamente ocurrió y por culpa de eso yo estoy como estoy, porque siempre hay un mal, siempre fue mi mamá o mi papá, o fue en el colegio que no, o fue que no me dejaron estudiar, o fue que nosotros nos iba bien, pero vino el deslave de Vargas, por ejemplo, y acabó con nuestra vida, y eso es válido, es una tragedia, pero si la convertimos en el motor de toda nuestra vida, y el que, ni siquiera el motor, perdón, si la convertimos en el obstáculo que fracasó en nuestra vida, eso también es una falsedad. Agarrar y darle toda la importancia que le damos a uno o dos eventos. Cuando encontramos personas con melodramas de novelas, es prudente hacerle ver que la realidad es otra. Fíjate tú, Jesús, porque uno primero tendría que ver su propia novela, pero creo que sí es válido, sí es válido eh, hacer preguntas. Es decir, si alguien tiene su vida como un melodrama, probablemente te va a hablar de otro, como el malo maloso. Y ahí es válido preguntarse, ¿tú crees que ese malo maloso es tan malo porque es malo o porque es su trabajo exigirte que llegues a tiempo al trabajo? ¿O es su trabajo exigirte, preguntarte dónde estabas? Y ahí es donde yo creo que hay una mayor posibilidad de éxito, en hacer preguntas, no en le voy a hacer ver la realidad. Porque también es mucha soberbia de uno decir, yo creo que yo sé cuál es tu realidad. ¿Cómo me río de mí mismo? Alexandra, me río de mí mismo todo el tiempo. Cuando redacto una rutina de comedia, siempre al final me estoy haciendo la pregunta, ajá, ¿dónde soy yo el imbécil en todo esto? Porque probablemente yo sea el imbécil en alguna de las cosas que he dicho, no el otro. Y siempre trato de hablar, no lo hables como que es que nosotros somos muy locos, porque no. Uno es muy loco, yo soy muy loco porque hago tal cosa, o yo soy muy torpe porque hago tal cosa, o yo soy muy terco porque hago tal cosa. Y dejo que los demás se rían de eso de mí. Las tragedias, ¿cómo las vemos de forma jocosa o nos reímos de ellas? Bueno, Angeli, la primera respuesta sería, ¿cuál tragedia? Es decir, si tú te pones a ver, nuestro país ha vivido una tragedia, y luego la comparas con la tragedia que está viviendo Ucrania, y luego la comparas con la tragedia de lo que era la zona donde está Ucrania en la época de los mongoles. Es decir, siempre se puede estar peor. Y yo sé que pareciera un consuelo absurdo. Eh, las tragedias, ¿cómo las vemos de forma jocosa? Bueno, no solamente comparándola con en otros momentos le ocurrió a alguien algo peor o siempre hay alguien que esté peor. Había una película que se llamaba Mi vida como un perro y era un niño que vivía una vida muy dura, pero siempre pensaba en Laika, la perra rusa que mandaron al espacio y que, bueno, la historia era que se había quedado allá arriba. Ese es un recurso.
Pero el otro es darte cuenta de cuánto de lo que nos está pasando ocurre porque nosotros le damos el valor y el peso que le damos a las cosas y que muchísimas veces no necesariamente lo tienen. La muerte de un familiar no es una tragedia, es un hecho natural. Una tragedia es algo que uno debería sentir se pudo haber evitado. Y precisamente hablando del deslave de Vargas, un muy buen amigo mío me hablaba de que el deslave de Vargas, él no le gusta decir que le da las gracias, pero fue un despertar importante desde el punto de vista de que él pensaba, bueno, que sin casa, sin nada, él no era nadie. Y de repente, como en mi caso también, se dio cuenta de la red de amigos que tenía y de la red de trabajo que había desarrollado, que nunca la había necesitado tanto como en ese momento, y apareció. Y es también el caso de muchísimos emigrantes, que bueno, piensan, bueno, mi vida como la conozco, y ojo, yo soy de los que creen, y nosotros hicimos una charla, creo que quizás ustedes la presenciaron, que se llama, la tenemos mi esposa y yo, que se llama Emigrar a un país llamado Venezuela, y nuestro argumento es que aquí todo el mundo emigró, es decir, todos estamos viviendo en un país distinto a ese país para el cual nos levantamos. Esa es la premisa básica de esa charla, no solamente los que se fueron. Y aquí estamos de pie, aquí estamos de pie escuchando una charla de la que creemos que podemos sacar algo para ser mejores. ¿Qué quiere decir eso? Que todavía somos gente que quiere ser mejor, que quiere vivir mejor, que quiere sobrellevar la vida mejor. No solamente sobrellevarla, convertirla en algo que se adapte a nuestros ideales. ¿Qué quiere decir eso? Que incluso a la peor de las circunstancias, si empiezas a quitar aquellas cosas a las que le das un excesivo valor y descubres aquellas que están por debajo, que son las que lo tienen en serio, vas a descubrir los verdaderos, me disculpen la redundancia, valores. Y esa sería la propuesta para ti. Somos un buen chiste, pero ¿cómo descubrirlo y contarlo a nosotros mismos? Bueno, les propongo esto. Cuando estén echando un cuento sobre su vida, sobre algo que les pasó, en tono trágico, en tono melodramático, piensen cómo echaría ese cuento, y generalmente va a ocurrir, porque también va a haber quien lo va a echar, el pana suyo de la oficina que a todo le ve la grasa, la amiga suya de la oficina que es la cuentera. Piensen cómo lo van a contar dentro de 5 años. ¿Cómo vas a contar eso dentro de 10 años? Y hazlo ahora mejor todavía, este ejercicio. Piensa en algo que para ti fue increíblemente trágico en su momento. El primer novio con el que terminaste, la primera novia con la que terminaste. Ok. Piensa cómo te sentías en aquel momento. El mundo se acabó. Todo se acabó. El primer trabajo que perdiste o la primera entrevista de trabajo en la que no te dieron el trabajo. Y ahora recuerda, o sea, si hay 5 o 10 años de aquí para allá atrás, ¿cómo la recuerdas ahora? ¿Cuándo fue la primera vez que te reíste de ese cuento que no te habías reído antes? ¿O no se han dado cuenta que en la mayoría de los casos los hitos que nosotros consideramos los momentos más trágicos de nuestra vida son hitos que en su momento son trágicos y luego los contamos con humor? Y no es para no llorar, porque el momento que estamos llorando era aquel, sino porque empezamos a tener la distancia para darnos cuenta de lo que verdaderamente vale de esas historias. ¿Qué se puede hacer como en los melodramáticos? Bueno, descubrir los huecos en su trama. Descubrir los huecos en su trama. En los melodramáticos siempre hay un malo, una mala de la partida. Bueno, ¿qué tal si le preguntas, ay, cuando no estuvo él o estuvo ella, el bueno, el malo de la partida, ¿qué pasó? ¿Qué fue lo que evitó que tú lograras lo que tú querías lograr? Para mí, el proceso es un proceso personal. Cada quien tiene que descubrir cuánto de su vida está convirtiendo en melodrama. Jung, un gran pensador, yo siempre he pensado que mejor que Freud, aunque trabajaron juntos y Jung se le considera como su sucesor, a mí me parece que Jung es más interesante. Jung siempre decía, hay que tener mucho cuidado con la historia que más te gusta, porque quizás a veces no seas el personaje que crees que eres en esa historia. ¿Cómo haces tú para sacar humor cada vez que te subes a tarima a hacer un show cuando probablemente tienes tragedias sucediendo en tu vida personal? ¿Te ríes a ti mismo? No, me río inclusive de lo que está ocurriendo. Hay cosas que no puedo mencionar, pero yo tuve que hacer un show después de haber enterrado a mi papá. 2 días después de haber enterrado a mi papá. Yo tuve que hacer un show en Medellín 2 días después de haber enterrado, un día después de haber enterrado a mi mamá. ¿Y de qué hice el show? Del entierro.
Claro que no me voy a reír de la muerte de mi mamá, pero me puedo reír, y si sabes mirar, y aquí me refiero a la actitud, lo vas a encontrar, me puedo reír del hecho de que la gente me dijera cosas como, si yo la vi el viernes, si yo hablé con ella el jueves, pero si nosotros hablamos por teléfono el jueves en la mañana, y yo la miraba y decía, bueno, claro, pues se murió el sábado, arrecho hubiera sido que lo hubieras hablado con ella el domingo, si tienes el teléfono de ella, o no sé, si hablas con ella otra vez, dile que dónde dejó la llave del carro, que no la encontramos. Si yo encontré esa rutina nació y creció allí. Los melodramistas son expertos en actuar y en volver a cualquiera. Siempre los abordo bajo la ansiedad buena. Buena propuesta. La frase de Rumi, muy bien, Gaby. No te quedes satisfecho con la historia que han contado los demás, revela tu propio mito. ¿Qué opino? Claro, construye tu propio mito desde el punto de vista de que tú no agarres cuentos prestados, tú tienes tu propio cuento. Es mucho más real y mucho más interesante que cualquier mito prestado. Ajá, la incertidumbre como espacio de creación. Uy, estás pidiendo algo serio, Raúl, me gusta. Si bien es cierto que no se sabe lo que va a pasar, de la misma manera en que pensamos que puede pasar todo lo malo, también quiere decir que puede pasar todo lo bueno. Sí, y esto le ha ocurrido a muchísimas personas en el mundo. Si vino una pandemia y yo tuve que renunciar a mi trabajo porque simplemente no podía hacerlo, o me fui de mi trabajo y me estuvieron pagando mientras estuve afuera, ¿qué le ocurrió a la gente? Mucha gente, muchísimos, millones en el mundo, se llama la gran renuncia, es un fenómeno sociológico que está siendo estudiado. La cantidad de gente que cuando le dijeron, ya puedes volver, dijo, no. ¿Te ofrecemos más? No. En medio de esta incertidumbre, encontré una certidumbre. Y ese es el espacio de creación. Que la incertidumbre absoluta no existe. La incertidumbre absoluta es la locura. La incertidumbre revela, ¿qué es lo verdaderamente cierto en mi vida? Bueno, que yo quiero hacer tal cosa. Bueno, ese es un punto de partida maravilloso. Cuando uno tiene demasiadas certidumbres y muchas de ellas falsas, se cae a cobas y no termina de convencerse de cosas que tiene que resolver, porque tiene cositas de que agarrarse. Pero cuando te quitan todas las cositas de que agarrarte y solamente estás tú, y lo digo hasta en el sentido más extremo, si tú estás en una situación de vida o muerte, tú decides, bueno, ¿sabes lo que voy a hacer? Voy a hacer lo que siempre quise hacer. Ese es el potencial que tiene la incertidumbre. Que si tú eres honesto contigo mismo y te dices, bueno, hay mucho más de lo que yo quiero admitir que yo no sé. Por lo tanto, ¿qué es lo que verdaderamente sé? Y cuando uno se hace la pregunta de qué es lo que verdaderamente sé, salen las sombras de aquello que has estado ocultando porque te exige, porque hay cosas que sabes de ti mismo que te van a exigir un esfuerzo, pero que sabes que son las que te dan verdadera satisfacción. ¿Puede el humor destruir la polaridad que se vive en el mundo? Sí, mostrando, y ese ha sido mi trabajo, pero me gano muchos enemigos, que cualquier polo es absurdo, cualquier polo es loco, cualquier polo. El polo que dice que los niños nacen como una página en blanco y hay que dejarlos decidir el sexo. Y el polo que dice que solamente hay hombres y hembras y no hay más nada, y todo lo demás es una aberración. Cualquiera de los dos polos es agresivo, y la agresividad siempre es una señal de alguien que no tiene la razón. Eh, a ver, aquí hay una pregunta. Si estamos inmersos en pensamientos que nos ahogan en la tristeza por hechos diversos, ¿cómo hacer para buscar la risa? ¿Cómo salir del melodrama? Mira, hay una serie que escribió un comediante que se llama Ricky Gervais que se llama Afterlife, y es la vida de un tipo que pierde a su mujer. Su mujer era todo en su vida. Y él está inmerso en todo eso. Y lo primero que tienes que entender que es un proceso. Es un proceso. No es, o sea, si hay algo que yo odio de muchas películas es el famoso renacer, la persona que vemos una secuencia en la que empieza a trotar y ya rebaja, en la que empieza a hacer ejercicio y ya está listo para el reto, en la que empieza a escribir y tiene un libro. No, hay cosas que toman mucho tiempo. Sin embargo, el quedarse atrapado en un dolor es una forma de no vivir el presente, sino de escoger aquello que te libera de responsabilidad, porque lamentablemente es una excusa para que los demás digan, es que ella está en el dolor, él está en el dolor todavía. No le podemos exigir. ¿No? Lo primero que te tienes que dar cuenta es cuál es el efecto adverso que tiene que darse la tragedia. Y el efecto adverso es que no vives, porque estás en un solo momento de la historia. No hay más historia que el dolor. Y eso es una historia atrapada, eso no es una historia, ni siquiera es un fotograma, eres tú. Y ya está.
A ver, ¿quién más tiene aquí preguntas? ¿Cómo diferenciar tomármelo con humor y no tomar en serio la situación? Es que no hay nada más serio que el humor, pero más allá de esa perogrullada. Bueno, la diferencia es que tú no ignoras las consecuencias que puede tener para otros lo que está ocurriendo. Lo que abordas con humor es las consecuencias que tiene lo que el otro te dice, lo que está ocurriendo para ti, cuando sabes que lo realmente importante de ti es intocable. Hay una imagen de un fusilado, un tipo que están fusilando en la Segunda Guerra Mundial, creo que es un polaco, y es una fotografía en la cual él está sonriendo, y la gente, bueno, dice es la locura y tal, y yo creo que no, yo creo que es la afrenta de, me puedes matar, pero la razón por la cual estaba luchando contigo, y por la cual tarde o temprano otros lucharán contigo, no sé si con éxito o no, y la claridad que tengo de que lo que estoy haciendo está bien, no me la vas a poder quitar. Yo sé que estoy hablando de un extremo, pero es que vivimos y vamos hacia un mundo de extremos. A ver, ¿quién más tienen aquí preguntas? Mi estimado, en el caso de los chamos pequeños, viven personajes frecuentes e intermitentes de los personajes de moda de las películas. Ellos los viven y los disfrutan. Luego llegarán nuevos personajes. Claro, y por eso estamos hablando de la vida de niños. El niño tiene todo el derecho a empezar a familiarizarse con personajes bidimensionales. Y fíjense lo interesante cuando hablamos de las historias de Marvel. Cuando vemos nosotros, por ejemplo, a Stark la primera vez lo vemos como el tipo superhéroe contra toda la adversidad. Él es el bueno, los demás son los malos. Pero luego, a medida que ves las películas, con todo y que es para niños, hay un ángulo que te están mostrando, que es el ángulo de, bueno, tú también tienes alguna responsabilidad, porque tú vienes de una empresa que ha hecho dinero con todo esto. Y él empieza a descubrir que hay una parte de él que afecta a los demás, y es cuando empieza a querer a su prometida y darse cuenta de que teme lo que le pasa a su prometida, que descubre valor. Es decir, uno comienza a ver los ángulos del personaje con el cual uno se relaciona. Yo no estoy diciendo que no te relaciones con un personaje, pero que recuerdas que eso es solo una manera de entender tu vida y que puede llevarte a un lugar equivocado o un lugar no productivo, para no utilizar el juicio equivocado. Los niños lo hacen hasta que llega un momento en que forman su propio carácter. Tú eres un personaje en la vida de ellos. Tú eres un personaje en la vida de ellos que ellos cuando imitan están agarrando de ti. ¿Qué es lo que les estás dando? Por eso es que nos dicen siempre que la educación es por el ejemplo, porque cuando un niño no se acerca a ti y te dice, papá, ¿cómo es tu personaje? No, no. El niño te ve molesto en el tráfico pegando gritos, o te ve a ti, madre, haciendo tres cosas a la vez y una que se te quema y dice, eso es lo que hay que ser. Eso es lo clave del personaje. Tiene que haber un niño muy maduro para que diga, yo no quiero ser, desde que es muy temprana edad diga, yo no quiero ser como esos personajes tan importantes que hay en mi vida. ¿Qué es la adolescencia? Descubrir que nuestros personajes eran personas reales, tanto como yo. Y por supuesto, como somos idiotas, decimos, entonces ya no les voy a parar. ¿Y qué es la madurez? Descubrir que todo el mundo tiene algo que enseñarte, que sí, esos padres tenían sus defectos, pero también tenían virtudes. Es recobrar al otro como persona y no como personaje. ¿Crees que un jefe jocoso puede llegar a verse como mediocre? Si tienen los resultados, puede echar los chistes que les dé la gana. Porque al final se trata de eso. Si estás logrando los resultados, el problema es que en productividad hay jerarquías y la jocosidad se ve como una cercanía que elimina las jerarquías y eso puede tener y generar conflictos. Muy bien. Estamos llegando a la hora y mi sugerencia entonces es que en este momento sean honestos consigo mismos y escuchen esto y se digan, yo me he contado a mí mismo con esa historia, con cada una de estas. Yo me he contado a mí mismo como un personaje real, que vive un drama real en el cual estoy enfrentado a tensiones reales. Yo me he contado a mí mismo como alguien que puede usar a su favor o lo están afectando con algo mágico, con algo que no se puede palpar, con una energía quizás. Yo me he contado a mí mismo como alguien que está enfrentado al destino de que va a fracasar. Yo me he contado a mí mismo como alguien acontecido, alguien a quien le pasan cosas graciosas. Yo me he contado a mí mismo como alguien virtuoso, alguien bueno,
constantemente atacado y que luego voy a triunfar. El problema es que el luego voy a triunfar del melodrama, de la novela, es algo sobre lo cual no trabajamos porque creemos que es el resultado natural de haber sido agredido, del karma, de que como me ha tratado tan mal la vida va a llegar ese momento en que yo me superaré. Y eso impide que hagas algo con tu vida. Eso impide que decidas adoptar hábitos, los que funcionen para ti, ver qué es lo positivo de tuyo y potenciarlo, y no estar como los locos que nos andan diciendo todo el tiempo, si tienes mala escritura, no vas a llegar a nada. Bueno, pero de repente tienes mala escritura, pero tienes buena oratoria. O eres malo en matemática, pero eres bueno pintando. Entonces, olvídate de las matemáticas y ponte a pintar, que es lo que eres bueno. Pero todos están alrededor de nuestras debilidades. Todos los que nos quieren motivar alrededor de nuestras debilidades. Y eso es un problema grave, porque entonces no actuamos y no nos volvemos excelentes en aquello en que podemos ser excelentes, sino todos nos volvemos más o menos buenos. El problema del melodrama, para terminar, es que en el melodrama tú eres la víctima. Y las víctimas, además de ser aburridísimas, no tienen energía. Su energía es una energía que reciben ataque, reciben dolor o reciben lástima, pero no mandan energía. El sobreviviente, que es como se describen a sí mismos los que salieron del holocausto, los que salen de una guerra, sobreviviente, no víctimas, porque ellos no se describen así como víctimas. El sobreviviente es alguien que manda energía. Manden energía. Y ese mandar energía comienza por no caer en los personajes neutralizados por esa carencia de energía que son los personajes víctimas en las historias donde todos somos víctimas y pareciera que no somos culpables de nada de lo que nos ocurre. Muchísimas gracias. Profesor Briceño, muchísimas gracias a ti. De verdad que un webinar que nos puso a todos a pensar muchísimo. Yo te tengo una pregunta. Dime. ¿Qué piensas tú sobre el humor como mecanismo de defensa? ¿Por qué te lo digo? Es válido hasta cierto punto, porque puede ser, o sea, esto es una pregunta que me hacen muchísimo. Y yo creo que el humor también tiene una función de bálsamo. De la misma manera que nos contaban allí, las fábulas, las películas fantasiosas, tienen una función de permitirnos imaginarnos otras cosas. Y eso es válido. Igual que el humor tiene una función maravillosa de bálsamo, de protegernos contra ciertas escoriaciones, que sanen mejor heridas. Lo que no puede hacer el humor es ignorar las heridas. Correcto. Entonces ahí ya no es el humor. Y creo que la clave para lo que tú me estás preguntando es, si te estás burlando de ti mismo, estás sanando. Si te estás burlando de otros, estás usando el humor como un arma. Ojo, yo soy una persona que me río de otros, pero cuando yo me quiero reír de otros, así, cuando yo hago una rutina sobre, a ver, quizás han visto porque este fue un chiste que rodó muchísimo. Yo hice un chiste sobre que el verdadero ofendido por el tema de Osmel en el Tepuy tenía que ser Michael Melamed, porque mientras Michael estuvo 8 meses entrenando y todo para subir, y le costó y estaba allí envuelto, y lo digo, envuelto en una bolsa de plástico como una canilla, y la gente, coño, qué fuerte, oye, pero es que yo no me estoy riendo de Michael, de hecho yo le eché ese chiste a Michael antes de publicarlo. La gente estaba pendiente del otro. ¿Quién es el verdadero objeto de mi burla? Nosotros que tenemos a Michael aquí y tenemos aquí a Osmel. Y en vez de decir, oye, qué increíble Michael lo que hizo, qué maravilloso que nos está dando otra lección de perseverancia, de constancia, es no, yo quiero aquello que me dé rabia. ¿Me explico? Es como, vamos por la autopista, tienes el mural de Zapata con los conductores de un país, tienes a Alejandro, a Otero, a Cruz Diez en la Plaza Venezuela, tienes el Ávila, y lo que estás viendo es el señor que lo acaban de atropellar. Uy, qué feo, vale, qué horror, cómo lo atropellaron. Es decir, nosotros somos los que decidimos molestarnos, porque las causas para estar alegres en la misma zona geográfica, que eran los tepuyes, estaban allí, pero decidimos que molestarnos. Y si yo logro tener muy claro que el objeto de mi burla está allí, y que inclusive hasta como ocurrió en este caso, el que podía parecer el objeto de mi burla, que era Michael, entendía perfectamente que no, yo sé que no es conmigo, yo sé de lo que te estás riendo, yo lo voy a hacer. Y cuando yo me meto con Sasha, yo no me meto con Sasha, yo me meto con el hecho de que todo el mundo esté viendo a una persona que tiene una vida ideal,
creyendo que ella quiere que tú te sientas bien contigo mismo. No, no te puedes sentir contigo mismo bien si te está diciendo, conseguí estas sandalias baratísimas, $150 en Amazon, las compré en 3 colores. Y yo, amiga, hay gente que no tiene $150 en 3 meses. ¿Cómo vas a hablarle a la gente por unas sandalias? Pero me estoy riendo del absurdo, de nuevo, de la situación que hemos creado, donde estos son nuestros íconos, no de ella. Ella me la voy a encontrar y la voy a saludar y la voy a abrazar, porque, y el que quiera meterse en ese rollo ni siquiera la está defendiendo a ella. Está bravo conmigo por alguna razón y decidió, ahora lo voy a atacar por esto. Y dejen que muchas cosas que les dije salgan a lo largo de la semana. Busquen el cuento de los demás, que tarde o temprano lo van a empezar a ver en ustedes mismos. Dejen que esto que les dije los va a estar comiendo. Y sí, me declaro culpable de que muchas de estas cosas los persigan después. Muchísimas gracias.